Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy alabamos a Cristo, quien nos da la victoria definitiva sobre la muerte, sobre el pecado y sobre toda maldad. Damos un fuerte aplauso a nuestro gran y poderoso Salvador. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Así que les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestras sedes locales aquí en Miami y los que nos acompañan también a través de internet y en nuestras sedes globales. Y hoy continuamos con la serie Yo Soy. Las 7 declaraciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan acerca de su identidad. Y hoy vamos a hablar de una declaración sumamente poderosa, la cual es: yo soy la puerta. Eso fue lo que el Señor declaró allí en Juan capítulo 10, para lo cual quiero invitarlos a que abran sus Biblias y nos acompañen en la lectura de la palabra de Dios en Juan 10, versículos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en nuestras sedes aquí en Miami. Hoy quiero iniciar contándoles la historia de una pequeña puerta llamada la Puerta de la Esperanza. Resulta que en Sudáfrica, por años, uno de los problemas sociales más graves ha sido el abandono de bebés. Resulta que muchos bebés, cientos de bebés, son abandonados, son tirados en las calles cada año. De hecho, solamente en Johannesburgo, Sudáfrica, entre 40 y 50 bebés son abandonados cada mes en las calles de la ciudad. En medio de esa triste realidad, una pequeña iglesia decidió hacer algo al respecto. Así que ellos tomaron una de las puertas de los muros de su propiedad y crearon lo que ahora se conoce como la Puerta de la Esperanza. En la puerta pusieron precisamente ese mismo aviso: Puerta de la Esperanza. Y en esa puerta pusieron un dispositivo que las madres abren una pequeña puerta y ahí ponen a sus bebés no deseados. Pueden dejarlos allí en lugar de dejar a sus niños abandonados en la calle. Entonces, en este lugar, a partir de este momento, un dispositivo de movimiento alerta a alguien para que venga a buscar al bebé de inmediato. Así que a partir de ese momento, el bebé no deseado recibirá el amor y el cuidado que necesita para vivir. Por medio de esta puerta, esta misión está salvando a más de 100 niños al año. Esta no solamente es la puerta de esperanza para estos niños, sino adicionalmente es la puerta de salvación, porque allí no encuentran la muerte, sino encuentran la salvación y el amor que necesitan. Permítanme traer esta historia triste a nuestra enseñanza de hoy,
Porque esta puerta de la esperanza es una ilustración de lo que Cristo es para todos nosotros. Me refiero a que así como la puerta de la esperanza es la puerta de salvación para los niños no deseados en Johannesburgo, Sudáfrica, Cristo es la puerta por medio de la cual los no deseados, los abandonados, encontramos esperanza, amor verdadero y salvación eterna. No importa las circunstancias en que tú te encuentres, no importa tu trasfondo, no importa tu nivel socioeconómico, académico, cultural. No importa el amor o la falta de amor que hayas experimentado en la vida, no importa cuántos te hayan traicionado, Jesús es la puerta de esperanza para ti y está disponible hoy enfrente tuyo. Quiero compartir con ustedes la idea principal de este mensaje, la cual es: Jesús debe ser la puerta de mi vida para tener seguridad y provisión espiritual eternas. Muy bien, hoy voy a compartir con ustedes el significado de esta declaración de Jesús. Voy a hablar del significado y voy a hablar de las bendiciones de lo que el Señor dice aquí en Juan capítulo 10 en relación a que Él es la puerta. Así que el primer punto al que quiero invitarlos es el significado de la puerta. Les animo a que descarguen la aplicación CF Miami allí para Android y iPhone. Allí pueden tomar notas y acceder a los mensajes. El significado de la puerta, porque para nosotros en el siglo XXI la puerta tiene un significado, tiene una apariencia. Pero ¿qué fue lo que Jesús quiso decir con esto de que Él es la puerta? Bueno, vamos al versículo 7 de Juan 10 para ver qué fue lo que el Señor quiso decir. Dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta. Y luego nos dice qué tipo de puerta: de las ovejas. Muy bien, en este punto surgen dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es: ¿qué significa que Jesús es la puerta? La segunda pregunta es: ¿cómo identificar la puerta verdadera? Porque si bien Jesús ya no está presente físicamente, sino que está presente a través de su Espíritu Santo, entonces ¿cómo identificar la puerta verdadera? Pero para entender lo que Jesús quiso decir con que Él es la puerta, nos es necesario comprender el contexto cultural judío del primer siglo. El capítulo 10 del Evangelio de Juan hace referencia a los rediles en Israel. Y en el primer siglo existían dos tipos de redil. El primer tipo de redil es el redil local comunitario. Ahora, este tipo de redil era un redil grande, era un redil con muros altos, aún mucho más altos de lo que vemos aquí en esta imagen. En ocasiones aún la puerta de este redil tenía hasta llave. Era una puerta más elaborada, habían de diferentes tipos, depende de la vereda y de la capacidad. Resulta que en este redil los pastores locales durante la noche, ya en la tarde, después de que habían estado pastoreando a las ovejas, las llevaban al redil comunitario, allí las inspeccionaban una por una para que se pudieran asegurar de que no había alguna con una infección o algo que pudiese contaminar a las demás. Y cada pastor entonces ponía a sus ovejas allí. Una vez el pastor dejaba sus ovejitas allí, ese pastor se iba a su casa tranquilo, porque entre los pastores le pagaban a un portero que era el que abría la puerta única y exclusivamente a los pastores del rebaño. Era su labor no permitir que alguien más que pudiera hacerle daño a las ovejas o robarlas entrara por la puerta. Así que este era el primer tipo de redil al que hace alusión el capítulo 10. Si no entendemos los dos tipos de redil, va a ser complejo comprender lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, el portero se encargaba de las ovejas en la noche.
cuando los pastores estaban allí en su comunidad, ellos podían ir a su casa a dormir y descansar tranquilamente. De hecho, miren lo que dice Juan en el versículo 1, allí en el capítulo 10, del 1 al 6. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Obviamente, si hay un portero, obviamente si hay alguien que está cuidando, el único que puede entrar por esa puerta es el pastor de las ovejas, nadie más. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, versículo 2. Contrario al que no entra por la puerta, es un ladrón y un salteador que le toca saltarse el muro. Versículo 3. A este, o sea, al pastor le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Hay una imagen de un pastor, hay una imagen de un rebaño comunitario, hay una imagen de que cuando el pastor viene a recoger a sus ovejas, simplemente con el llamado particular que ese pastor tiene y que sus ovejas conocen, esas ovejas lo van a seguir. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. A diferencia de los pastores occidentales, quienes usan perros ovejeros para empujar a las ovejas, los pastores orientales lideran a sus ovejas. Ellos van delante de las ovejas ya los conocen, tienen una relación estrecha con sus ovejas, que le pone hasta nombre a cada una de sus ovejitas, como nosotros le ponemos nombres a nuestras mascotas. Entonces, Copito de Nieve, ¿dónde estás? Así, cada ovejita tenía su nombre, las conoce por nombre, las conduce afuera, versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Conocen su voz, versículo 5, pero a un desconocido no seguirán. Las ovejas se asustan, las ovejas son animales nerviosos. Y si no conocen a alguien, ellas se asustan y no van a seguir a esa persona, van a huir de esa persona, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien, esta primera parte de Juan 10 hace referencia a ese redil grande, ese redil local, ese redil comunitario, ese redil con una puerta, ese redil con un portero contratado. Muy bien. Luego Jesús hace referencia a otro tipo de redil. Ahora, este tipo de redil estaba alejado. Este tipo de redil estaba en las montañas. Este tipo de redil era sencillo, no tenía ni siquiera puerta. Era hecho con rocas allí acumuladas, pero no era un redil muy grande tampoco, porque era simplemente para cuando los pastores en el tiempo de verano se llevaban a sus ovejas a las montañas, a veces por semanas, para aprovechar los fértiles pastos, el alimento abundante para sus ovejas. Y estos lugares generalmente estaban ubicados cerca a corrientes de aguas frescas, a donde él llevaba a sus ovejitas a tomar de esa agua, a donde él llevaba a sus ovejitas a pastar. Entonces, este tipo de redil estaba en las montañas. Era diferente al redil comunitario que tenía una puerta y que tenía un portero. Este tipo de redil simplemente era, como les dije, tenía su murito pequeño y adicionalmente un espacio sin puerta. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Durante el día, el pastor llevaba a las ovejas a alimentarse en los pastales y a tomar de las frescas aguas. Y en la noche el pastor llevaba a sus ovejitas al pequeño redil, pero había un gran problema. No hay puerta. Entonces el pastor se convertía en la puerta. Durante la noche el pastor precisamente se ponía allí como la puerta en la entrada del redil para impedir que las fieras salvajes se metieran a su redil y atacaran a su rebaño. El pastor se convertía en la puerta para que las ovejas no se salieran durante la noche. El pastor ponía su vida como la puerta
para que fueran protegidas las ovejas. Así que cuando Jesús le dijo a los que lo escuchaban que Él era la puerta de las ovejas, esto es lo que la audiencia tenía en mente: el redil aislado en las montañas, no el redil comunitario, sino el redil aislado en las montañas, donde el pastor se convertía en la puerta. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra relación con Jesús? Bueno, primero, en la Biblia el pueblo de Dios se le llama rebaño. A Israel se le llama el rebaño del Señor, y Jesús nos llama ovejas a nosotros los que creemos en Él. Recordemos que en el Antiguo Testamento un famoso salmo hace referencia a Dios como nuestro pastor. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, y describe cómo ese pastor bueno nos lleva a buenos pastos, nos da aguas frescas, nos lleva a través de los valles de sombra y de muerte. Pero no temeremos, porque el Señor, nuestro buen pastor, está con nosotros. Ahora, la declaración de Jesús como el buen pastor la vamos a tratar el próximo fin de semana. Así que hoy nos vamos a enfocar en Jesús como la puerta. Así que esto es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús nos trae a su redil. Jesús nos llama a ser parte de su rebaño. Jesús, una vez nosotros entregamos nuestras vidas a Él, nos toma, nos pastorea, nos lleva a lugares donde podemos ser alimentados obviamente espiritualmente para nuestras almas. Y luego no solamente eso, sino que nos pone en el redil donde estamos seguros y estamos a salvo. Recordemos la idea principal: Jesús debe ser la puerta de mi vida para tener seguridad y provisión espiritual eternas. Muy bien, entonces ya hablamos del significado de la puerta, y punto A: Jesús entregó su vida por sus ovejas. O sea, al Jesús es ser la puerta, Él está diciéndonos que Él pone su vida para garantizar nuestro bienestar espiritual. De hecho, este es el punto central de esta parábola. Este es el punto central de esta metáfora. Jesús es la puerta porque Él entregó su vida por nosotros. Así como el pastor se convertía en la puerta del redil para garantizar el bienestar de las ovejas, de la misma manera Jesús puso su vida voluntariamente para protegernos del castigo eterno. Dice el versículo 17 del mismo capítulo 10. Estas palabras que vamos a leer en este momento están en el contexto mismo de Jesús como la puerta de las ovejas. Dice el versículo 17: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi ¿qué? Así es, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo pongo mi vida como la puerta para tomar de nuevo, voluntariamente. Dice el versículo 18, nadie me la quita. No fue que Dios se descuidó, no fue que Dios cometió un error, no fue que Dios se quedó dormido y los judíos mataron a Jesús y los romanos ejecutaron a Jesús. No, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Jesús hubiese podido pedir un escuadrón de ángeles. Jesús hubiese simplemente podido pensar destruir a todos, explotar cada ser humano que lo estaba atacando y que quedaran simplemente moléculas flotantes. Solo con su pensamiento lo hubiese podido hacer. Lo que hace la entrega de Cristo mismo en la cruz, aún algo más glorioso, porque si a ti y a mí nos va a coger un imperio y nos van a crucificar, no podemos hacer nada más que gritar, nada más que gritar. Pero Jesús solo con su pensamiento podría haber destruido a todos sus enemigos. Así que nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, que fue lo que hizo. Murió y resucitó. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto le da a Jesús la exclusividad para ser la única puerta.
Nadie más puso su vida para ti o para mí. Nadie más puso su vida para garantizarnos la seguridad, la salvación y la protección eterna. Dice el versículo 51 del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Jesús usa otra ilustración parecida. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre. Imagínense, subiendo y bajando sobre. ¿Qué usamos para subir y bajar? Una escalera. Y dice Jesús: verán el cielo abierto, a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús se identifica en Juan 1:51 como una escalera. Es lo mismo, Él es la puerta, Él es la escalera, Él es el medio de Dios. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy el medio, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie más que pueda llevarnos al redil de Dios que Cristo. No hay nadie más que nos dé acceso a convertirnos en parte del rebaño divino que Cristo Jesús. Así que hemos hablado de el significado de la puerta. Hablamos que Jesús entregó su vida por sus ovejas, o sea, por todos los que hemos sido llamados a la salvación, por todos los que Él ha elegido antes de la fundación del mundo, como nos dice la palabra de Dios, como nos dice allí Efesios capítulo 1. Él es la puerta de todos aquellos que hemos sido previamente predestinados, hemos sido previamente elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido justificados y seremos glorificados. Él es la puerta. Punto B. El que no entra por Jesús es falso. El que no entra por Jesús es falso. Ahora, para ser parte del rebaño de Jesús nos es necesario entrar por la única puerta de su redil, y esa única puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. Miren lo que dice el versículo 1 de Juan 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora recordemos que Jesús usa los dos rediles. Aquí en el principio del capítulo 10 está hablando del redil comunitario grande con portero y con una puerta grande. Dice que el que no entra por la puerta, pero luego él dice que él mismo es la puerta, haciendo alusión al redil alejado que no tenía puerta y él se convertía en la puerta. Entonces, el que no entra por Jesús es un ladrón y salteador. Y aquí está haciendo referencia a los líderes, a los pastores. En el capítulo 9, un ciego había sido sanado, se presentó allí ante los oficiales religiosos y ellos lo que hicieron fue expulsarlo. Lo excomulgaron, lo echaron prácticamente del judaísmo. Y Jesús está respondiendo a esto. Está diciéndoles: miren, el que no entra por mí no es un pastor de Israel. Estos líderes religiosos que están excomunicando y sacando del judaísmo a este hombre que yo he sanado, estos son ladrones y salteadores porque no han entrado por mí, porque no han reconocido que yo soy el Mesías, dice el Señor Jesús. Ese era el gravísimo problema. Entonces Jesús está diciendo que el que no entra por Jesús es falso, porque Él mismo es la puerta. Ni siquiera el portero los va a dejar entrar porque ellos son falsos y les toca meterse por los lados. Les toca construir escaleras de legalismo. Les toca construir escaleras falsas de doctrinas engañosas. Les toca manipular a las personas para hacerles creer que ellos sí son verdaderos pastores. Y el versículo 8 Jesús dice: todos los que vinieron antes de mí, o sea, en esa categoría, que no entran por Él, que no entraron mirando al Mesías, que no entraron conforme a la palabra anunciada por el Señor en el Antiguo Testamento, sino que entraron conforme sus propias doctrinas, sus propias herejías, sus propias cosas inventadas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores.
pero las verdaderas ovejas no les hicieron caso. Aquellos que están realmente comprometidos con Dios no van a escuchar semejantes farsantes, semejantes mentirosos, semejantes líderes falsos. Amados, hoy día también hay falsos pastores. Hoy también hay falsos religiosos. Ellos deben entrar por Jesús, pero hay líderes que no enfatizan a Cristo. Hay líderes que enfatizan las riquezas de este mundo material. Hay líderes que enfatizan los ritos. Hay líderes que enfatizan el control. Hay líderes que enfatizan la vanagloria. Hay líderes que enfatizan y endiosan a los hombres y los ponen al nivel de Dios. Esos líderes no son verdaderos. Esos supuestos pastores son engañadores y son falsos. Ahora, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si un líder es falso o no es falso? Facilito. La misma palabra de Dios nos dice en Lucas 16:14 que los saduceos, quienes ganaban mucho dinero por administrar el templo, ellos sacaban una buena porción para ellos. Dice que ellos mismos eran avaros. Lucas 16:14 dice que los fariseos amaban el dinero. En Marcos 12:40 Jesús mismo acusó a los escribas por su avaricia. Entonces, ¿cómo identificar a un falso pastor? ¿De qué habla ese pastor? Está hablando de dinero, de cómo sacarte el dinero, de pactos, de que ven como si pudiésemos comprarle favores a Dios. Si escuchas un lugar, un pastor, un líder que te promete riquezas en este mundo material, en lugar de enfatizar las riquezas en el mundo por venir a través de las buenas obras y la obediencia a Cristo, huye, porque ese no es un pastor genuino, es falso. No entra por Cristo. Cristo no vino a prometer riquezas de nada. Jesús no vino a prometernos prosperidad diferente a la prosperidad eterna y a la prosperidad espiritual. Jesús, de hecho, dijo: si me van a seguir a mí, tengan en cuenta que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que de pronto seguir a Cristo te va a costar económicamente. Así que seguir a Cristo te puede costar tu empleo, te puede costar tu familia. Pero los falsos maestros te van a endulzar el oído, te van a hacer cosquillitas para que tú creas en ellos, ofreciéndote las riquezas de este mundo, diciéndote que si visualizas lo que tú quieres y el color del auto que tú deseas, que son puras prácticas paganas del misticismo oriental. Y la iglesia hoy está engañada pensando que eso es de Dios. Si tú estás creyendo todas esas cosas, ¿sabes qué? Tú estás escuchando la voz de otros extraños y los estás siguiendo, lo cual no te hace una oveja de Cristo, porque una oveja de Cristo escucha esas voces extrañas y no las sigue. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Así que si tú estás ahí en la semana mirando a esos falsos maestros, te prometen una vida maravillosa, que te prometen: ay, qué lindo, esta es tu mejor vida. Y si esta es tu mejor vida es porque tú vas para el infierno, porque nuestra mejor vida no es aquí. Nuestra mejor vida está en los cielos con el Señor. Nuestra buena vida y la mejor vida está con Cristo, y la nueva tierra y los nuevos cielos que Él restaurará y creará y establecerá su reino aquí. Esa es la esperanza del Mesías. Eso es lo que hacen las ovejas que siguen al buen pastor. Escuchan su voz, la voz correcta. Y si tú estás en otras iglesias en este momento siguiendo a falsos pastores y tú has estado inquieto, es porque Jesús te está mostrando hoy que esa inquietud que tú tienes es porque es una voz extraña y tú eres una oveja de Cristo. Sal de ahí. Ven a un redil sano, donde te prediquen a Cristo, donde prediquen su maravilla, su gloria, su majestad, su naturaleza, su poder, y no las cosas perecederas de este mundo material. Los ladrones y los salteadores eran esos líderes religiosos en Jerusalén, eran esos líderes religiosos en Israel, son esos líderes religiosos hoy que no le importan, a ellos no les importan las ovejas, a ellos les importa su propio beneficio.
Ellos no las quieren para alimentarlas y llevarlas a aguas frescas como Cristo, sino que ellos quieren aprovecharse de su lana. Ellos quieren aprovecharse, engordarlas para después sacrificarlas. Ellos quieren lucrarse a costa de ellas, como lo habló Ezequiel cuando Dios advirtió a Israel y a esos falsos pastores que estaban aprovechándose y lucrándose a costa de las ovejas. Todos aquellos que se autoproclamaron Mesías, todos aquellos que se quisieron poner en la posición de pastores de Israel, eran falsos si no apuntaban al verdadero Mesías. Ellos usaban la religiosidad, ellos usaban los ritos, ellos usaban el legalismo, ellos usaban todo esto para degollar a sus víctimas espiritualmente hablando. Curiosamente, los falsos pastores que no entraban por medio de Jesús al rebaño, también son descritos en Mateo 7:21, dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, aquí hay una ortodoxia correcta. No todo el que tiene la ortodoxia externa entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Así que ojo con los que hacen profecías, con los que andan diciéndole cositas a la gente en el oído. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y algunos piensan que porque alguien hace un show, un espectáculo, un exorcismo, ya debe ser de Dios. Y luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aún los milagreros baratos o de televisión, cualquiera de esos que no está enfocado en Cristo, sino que promueven la riqueza de este mundo material, sino que promueven el profeta, promueven la personalidad, promueven al super ungido, promueven al milagrero, promueven que lo importante en la vida es estar sano, que promueven que lo importante en la vida es ser rico, que promueven que lo importante en la vida es pasarla bueno. Esos son falsos. Dice el versículo 23, entonces les declararé, en aquel día es cuando estén delante de Dios en el juicio, entonces en aquel día les declararé, jamás los conocí. No importa si hicieron profecías, sacaron demonios, hicieron milagros, eso no venía de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que Satanás también puede producir todo ese tipo de cosas. No se dejen engañar. Escuchen la voz del pastor perfecto, del buen pastor, del gran pastor de nuestras almas, Jesucristo, que Él no está promoviendo nada diferente a un bienestar espiritual, a una obediencia a Dios. Sin importar si tienes o no tienes, sin importar si estás enfermo o estás sano, lo importante es obedecer a Dios. Dice, jamás los conocí. Nunca tuve una relación con ustedes, a pesar de que ustedes hagan todas esas cosas supuestamente en mi nombre. Nunca tuvieron una relación conmigo. No fue que perdieron la salvación, sino que nunca tuvieron una relación con Jesús. Y les dirá en aquel día, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Porque practicar la maldad, aprovecharse de las ovejas, hablar falsas doctrinas, promover la mentira, eso es una señal de un falso líder religioso, de un falso creyente. Jesús no va a dejar entrar a los lobos ni a los falsos pastores a su redil. Recordemos la idea principal. Jesús debe ser la puerta de mi vida para tener seguridad y provisión espiritual eternas. Muy bien, punto número 2. Las bendiciones de la puerta. Ya vimos el significado de la puerta. Ya vimos cómo Jesús entregó su vida por nosotros como la puerta. Ya vimos que el que no entra por Jesús es falso. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones? Bueno, existen unos beneficios muy grandes de parte de Jesús que están relacionados estrechamente con la ilustración de Jesús como el pastor de la puerta del redil. Punto A. Salvación eterna y segura. Ese es el primer beneficio. Salvación eterna y segura. Ese es el beneficio de que Jesús es la puerta. Si Jesús es la puerta de tu vida, entonces tú tienes salvación eterna y segura. Versículo 9 del capítulo 10 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¿será qué? ¿Será qué? Amén. Será salvo. Si alguno entra por mí, será salvo. El primer beneficio de que Jesús sea la puerta de mi vida es que voy a tener acceso a la vida eterna.
Así como el pastor se ponía en la puerta de ese redil allí en las montañas y se convertía en la puerta del redil, y eso garantizaba la seguridad durante la noche de las ovejas, cualquiera tenía que pasar por él. Nadie podía entrar allí si no pasaba por la puerta que es el pastor. Lo mismo sucede con Cristo. Estamos seguros en su redil. La salvación no depende, la seguridad de la salvación no depende de nuestros débiles y fracasados intentos y esfuerzos. Imagínense si la salvación depende de nosotros, nadie sería salvo. Por eso dice que la salvación es por gracia. Es segura, porque es un regalo, no depende de nosotros. La salvación no depende de mis esfuerzos, sino del poder absoluto y de la gracia infinita de Dios. La salvación es por gracia desde el principio hasta el final. No es que empieza por gracia y luego depende de las obras, porque si no la gracia no serviría para nada, porque todos perderíamos la salvación. Jesús es la puerta. Por lo tanto, no hay nadie que nos pueda sacar de allí. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual nosotros perdamos la salvación. Por esa razón, la salvación no se pierde. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo, dice Jesús, les doy vida, ¿qué? Eterna. Si se perdiera no diría eterna, se diría vida temporal. Yo les doy vida eterna. ¿Y cuándo perecerán? Jamás perecerán, jamás, nunca, porque Él dio la vida y la vida que da a Él es eterna y Él la garantiza, por lo tanto es eterna y jamás perecerán. ¿Y cuántos lo arrebatarán de su mano? Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dígame usted, ¿quién le puede arrebatar una oveja a Dios de su mano si Él es mayor que todos? La salvación no se pierde. Jesús dice, ni me la puede arrebatar de mi mano, ni se la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo garantizo la salvación. Así que si Dios te salvó, si eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si entregaste tu vida a Cristo genuinamente, tú tienes vida eterna. Y cada vez que peques, por eso tienes la redención, el perdón, la misericordia de Dios en Cristo Jesús, porque Él nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no nos debe motivar a pecar. De hecho, esa gracia de Dios sobre nosotros nos debe motivar a ser cada vez más santos. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. Así que lo que Cristo garantiza, el Padre garantiza. Que lo que Cristo protege, el Padre protege. Que lo que Cristo dice que no se lo pueden quitar de su mano, es porque no se lo puede quitar nadie de la mano al Padre. Tu salvación es eterna y es segura. Y solo Cristo te puede garantizar, número 1, la salvación. Número 2, la eternidad de esa salvación. Y número 3, la seguridad de esa salvación. Así que esa es la primera bendición de que Jesús es la puerta. Segunda, B, provisión espiritual. Provisión espiritual. Adicionalmente a todo esto que Jesús nos da en la salvación, la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, adicional a esto, Jesús es la puerta en el sentido de provisión espiritual. Miren lo que dice el versículo 9. Yo soy la puerta. Recordemos la imagen del pastor sentado allí, acostado, con su vida puesta allí para proteger a las ovejas, para garantizar su seguridad. Si alguno entra por mí, será salvo, porque Él es la puerta al redil de Dios. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿A qué se refiere Jesús de que van a entrar y van a salir? Vamos a entrar y se pierde la salvación y soy salvo. No está hablando de la salvación. Una vez que entramos y hacemos parte del rebaño de Jesús, ya somos de Jesús. Él vuelve a la ilustración de ese redil.
En el día Jesús sacaba sus ovejitas, él en la puerta, él se paraba, guiaba sus ovejitas, las lideraba a los pastos, a las buenas áreas de fértil pasto, a las aguas frescas, y luego en la noche volvían a entrar al redil seguros, tranquilos, llenos de paz, llenos de vida. Eso era lo que hacía el pastor. De la misma manera, Jesús nos provee la seguridad eterna, porque nadie puede pasar por encima de Él para hacernos daño eterno. Aunque nos puedan hacer daño en esta tierra, aunque nos puedan hacer daño en esta vida, nadie puede tocar nuestras almas, porque le pertenecen a Cristo. Y el Señor, cuando dice y entran y salen, está haciendo referencia a que no solamente nos da la vida eterna, o que no solamente nos da esa seguridad eterna, sino que adicionalmente es Él el que nos lleva de aquí para allá, para llevarnos a buenos pastos, para ayudarnos a madurar, para darnos el buen alimento espiritual. Él es el que nos lleva de adentro para afuera. Por eso dice aquí: si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Versículo 10. El ladrón. Bueno, si Cristo es el único que puede saciar nuestra sed y nuestra hambre espiritual, si Él es el único, entonces cualquier otro es un ladrón. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El ladrón puede estar representando aquí a esos falsos pastores, a esos falsos líderes religiosos, que finalmente el que está detrás de todo esto es el mismo diablo, el mismo Satanás, el ladrón de nuestras almas, que viene a robar, a matar, a destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El contraste es increíble. Cristo proveyendo, Cristo alimentando, Cristo nutriendo nuestra alma, nutriendo nuestro corazón, llenándonos de su gracia, alimentándonos de los verdes pastos de su palabra, llevándonos a corrientes de aguas frescas con su espíritu, contrastado a un ladrón que lo único que quiere es hacernos daño, aprovecharse de nosotros, robarnos, matar y destruir nuestras vidas, porque no le importa al enemigo de nuestras almas nuestro beneficio en absoluto. Solamente Cristo nos puede dar vida, y vida en abundancia, y está hablando espiritualmente. Olvídate de ese evangelio que te promete riquezas. Si Dios te las da, amén. Tienes una grandísima responsabilidad de compartir con los demás y de financiar la obra de Dios. Si Dios no te da las riquezas, amén. Pero eso no tiene nada que ver con seguir a Cristo. No es que todo el que sigue a Cristo va a ser rico. De hecho, la mayoría de cristianos en toda la historia han sido bastante necesitados económicamente. Así que Jesús nos hace una invitación, porque si Jesús es el que garantiza nuestra seguridad eterna, nuestra vida eterna, y Jesús es quien nos provee la nutrición espiritual, la nutrición que nuestra alma necesita para encontrar la plenitud que estamos buscando en la vida, entonces ahora ¿qué debemos hacer? Dice Mateo 7:13, dice, hablando el Señor Jesús: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Básicamente ahora dice el Señor: bueno, hay dos puertas, una que soy yo y otra que es todo lo demás. Es amplia esa otra, es ancha, que lleva a la perdición. Entra la gente allá felices pensando que eso es lo máximo. Y muchos son los que entran por esa puerta amplia del mundo del pecado. Versículo 14, pero estrecha es la puerta, como de un redil pequeño, un redil allí en las montañas, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Entren por esta puerta estrecha que es Cristo. ¿Recuerdan la puerta de la esperanza en Johannesburgo, Sudáfrica? Allí los bebés no deseados eran salvados del abandono, eran salvados de la muerte. Allí estos bebés encontraron la esperanza, el cuidado y el amor que necesitaban para vivir una vida abundante y plena, para cumplir el propósito de Dios. Esta puerta de la esperanza se convirtió en la puerta de salvación. Ven a Cristo. Cristo quiere saciar la sed de tu alma. Cristo quiere ser la puerta de tu vida.
Él quiere darte la seguridad eterna. Él quiere darte una salvación que no depende de ti, sino depende de Él. Él quiere darte el amor eterno que nunca has experimentado. Él quiere darte la provisión eterna que jamás siquiera te habías imaginado. Él puede saciar única y exclusivamente Él esa sed que tienes en tu alma, ese vacío que hay en tu alma, esa falta de contentamiento que hay en tu alma. Has intentado ir a otros rediles, has intentado ir al redil del vicio, has intentado ir al redil de las relaciones, has intentado ir al redil del dinero, pero nada de eso te ha satisfecho. Todo eso te ha dejado completamente vacío. Ahora Cristo está diciéndote que Él es la puerta de las ovejas. Ven a Cristo. Recordemos la idea principal. Jesús debe ser la puerta de mi vida para tener seguridad y provisión espiritual eternas. Vamos a orar en esta hora. Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque Él es la puerta que nos lleva a la vida eterna y a la vida abundante. Él es la puerta genuina. Él es la única puerta. Él es el único que garantiza nuestra salvación eterna. Él es el único que garantiza la provisión para nuestras almas. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha entregado su vida a Jesús, yo te quiero invitar que allí donde tú estás, con tu rostro inclinado, con tus ojos cerrados, ora conmigo. Dios, hoy me arrepiento. Hoy te pido perdón por mi vida de pecado. Me entrego por completo a ti. Creo que tú eres la puerta y que pusiste tu vida en mi lugar, en la cruz del Calvario, para pagar por mis pecados. Creo que tú no solo pusiste tu vida, sino que también la tomaste de nuevo y resucitaste al tercer día para darnos la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén.